Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de ayer, titulada ORADS en ecografía, el sistema de estratificación y manejo, el enfoque basado en casos para la práctica diaria. Ayer habíamos hablado de lo que eran los ORADS 1 y 2. El día de hoy vamos a presentar los casos que categoricen como 3, 4 y 5. Dejo la tabla como para que nos orientemos un poco. Aquellas lesiones categorizadas como un ORAD 3 van a ser aquellas con bajo riesgo de malignidad, entre un 1 a menor al 10% de riesgo. Los 4 van a tener un riesgo intermedio que va a estar comprendido entre el 10 y menos del 50%, y el 5 un alto riesgo con un porcentaje mayor a 50. En el cuadro tenemos de nuevo lo que son las características tenidas en cuenta y el manejo según el estado de premenopausia o posmenopausia de la paciente. Pasando al primer caso, tenemos el caso de una paciente de 44 años, en estado premenopáusico, que se presenta con menstruaciones abundantes. En la imagen vemos una imagen de una ecografía transvaginal a nivel de la región anexial derecha en un plano transverso, donde lo que estamos viendo es un quiste ovárico unilocular que presenta en forma de garra alrededor parte del estroma ovárico que lo está rodeando. Esto nos da una pauta de que esta lesión está dependiendo del ovario. Lo que hemos señalado por la flecha también es un engrosamiento focal de la pared que midió 2 milímetros de altura. Recordemos que para categorizarlo como un componente sólido tenía que medir más de 3 milímetros de altura. De lo contrario, es un engrosamiento focal. El contenido del líquido de este quiste presenta ecos internos, como podemos ver. Entonces, ¿cómo proponen que informemos esto? Como un quiste ovárico derecho unilocular que midió 3.4 centímetros, que presenta una irregularidad margen interior de su pared, y esto hace que se categorice como un ORAD 3. El diagnóstico final de esta lesión fue un cisto adenoma seroso. En cuanto a los teaching points que nos deja, es que el contorno interno de la pared irregular va a ser igual, como habíamos dicho, al engrosamiento focal menor a 3 milímetros, y eso lo distingue del componente sólido. El quiste unilocular con una irregularidad a nivel de su pared interna va a ser siempre una categorización ORAD 3, independientemente de las características que tenga el contenido de este quiste. Pasando al ORADS 4, tenemos el caso de una paciente de 56 años, posmenopáusica, que se presenta con una masa de reciente diagnóstico. Estamos viendo las imágenes de ecografía transvaginal que se realizan en un plano transverso y un plano longitudinal, la primera con aplicación de señal Doppler color y la segunda solamente en escala de grises. Entonces lo que estamos viendo es una imagen unilocular que midió 7.3 centímetros, que presenta un componente sólido, como podemos ver, que midió más de 3,2 centímetros y que en la aplicación de señal Doppler presenta flujo interno. En la imagen longitudinal lo que estamos viendo es cómo el componente sólido en su unión a la pared de la lesión presenta ángulos agudos. Esto nos ayuda a caracterizarlo como una proyección papilar. Esto lo podemos informar entonces como un quiste ovárico izquierdo unilocular de 7.3 centímetros, el cual presenta una proyección papilar interna y se categoriza como un ORADS 4. Estas lesiones siempre tienen que ser derivadas de nuevo al ginecólogo o ginecólogo-oncólogo para que decida el manejo pertinente. En este caso se hizo la escisión y la anatomía patológica dio un carcinoma de células claras. Siguiente caso es una paciente de 47 años, en estado premenopáusico, que se presenta con dolor pelviano. Vemos la imagen de una ecografía transvaginal a nivel de la región anexial izquierda en un plano transverso, donde lo que estamos viendo es una lesión quística multilocular. Acá podemos ver cómo tiene septos internos que la dividen. Estos septos son regulares, son lisos, no presentan ningún tipo de engrosamiento ni protrusión de algún componente sólido.
La medida de esta lesión fue de 13,1 centímetros. Entonces, esto lo podemos informar como un quiste multilocular de 13,1 centímetros. Según estas características, la lesión va a ser categorizada como un ORATS 4 y se va a recomendar la valoración ecográfica por un especialista o, de ser posible, complementar este estudio con imágenes de resonancia para poder determinar mejor ciertas características del contenido de la lesión. En este caso, la lesión terminó siendo un cistoadenoma mucinoso. En cuanto a los teaching points, tenemos en cuenta que los quistes multiloculares tienen ciertas características relevantes, como sea la caracterización de sus paredes en lisas o irregulares y si presentan o no presentan septos. Dentro de aquellas que tengan paredes lisas, vamos a tener en cuenta la vascularización. Si la vascularización es nula o va hacia moderada, vamos a tener en cuenta el tamaño. Si la lesión es menor a 10 centímetros, va a ser categorizada como un ORAT 3 y si es mayor a 10 como un ORAT 4. Y en caso de que la vascularización tenga un color score de 4, es decir, que tenga un flujo muy aumentado, muy marcado, independientemente del tamaño de la lesión, va a categorizar como un ORAT 4. En el caso de que la lesión tenga paredes irregulares, con septos o sin septos, va a categorizar como un ORATS 4. En cuanto al componente sólido, si la lesión lo posee, también vamos a pasar a valorar el flujo que tenga este componente sólido y en caso de que sea nulo o mínimo, va a categorizar como un ORATS 4 y si es moderado a intenso, va a pasar a ser un ORATS 5. Ya pasamos a aquellas lesiones categorizadas como un ORAT 5. En este caso tenemos una paciente de 58 años con pesadez pélvica. Se le realiza una ecografía a nivel anexial derecho. Tenemos un plano sagital y se aplica también señal Doppler color. Lo que estamos viendo es una lesión quística multilocular que midió 8,6 centímetros, que tiene presencia de componente sólido en su interior y podemos ver que la vascularización es sumamente marcada, lo que categoriza como un color score 4. Esto lo podemos informar entonces como un quiste multilocular derecho de 8,6 centímetros con presencia de componente sólido, color score 4, categorización ORAT 5. Esto sí o sí tiene que tener un manejo por un ginecólogo oncólogo. El diagnóstico de la lesión fue un cistoadenocarcinoma seroso de alto grado. En cuanto a los teaching points, tenemos que tener una buena configuración de lo que es el Doppler, ya que si esto está mal, vamos a ver que el flujo quizás no es tan marcado y se puede llegar a calificar como un color score 3 y si es mínimo como un color score 2, lo cual probablemente también nos disminuya el ORATS. En el caso del flujo marcado, el tamaño de la lesión no va a tener ninguna implicancia y sí o sí va a pasar a ser un ORAT 5. Esta otra paciente se presenta con pesadez pelviana, tiene 48 años, se realiza una ecografía transvaginal, del cual tenemos una imagen a nivel anexial derecho, en un plano sagital, donde estamos viendo la ecografía con aplicación también de señal Doppler color en una de las regiones de la lesión. La lesión, como podemos ver, es un quiste multilocular que tiene un componente sólido parietal que presenta un flujo moderado a intenso y en este caso lo podemos informar como un quiste multilocular con componente sólido que presenta flujo moderado significativo categorizado como un ORAT 5 y esto sí o sí tiene que ser referido al ginecólogo oncólogo, pero tengamos en cuenta que si configuramos bien lo que es el Doppler, habíamos hablado del PRF y la velocidad, vemos que nos muestra que la porción sólida de la lesión presenta un color score de 1, es decir, no tiene flujo. Entonces esto lo vamos a informar como un quiste multilocular sin flujo, categorizado como un ORAS 4. Si bien el manejo va a ser también por el ginecólogo o el oncoginecólogo, probablemente las decisiones terapéuticas varían. Al final, esta lesión terminó siendo un cistoadenoma seroso borderline.
Esta otra paciente de 66 años, posmenopáusica, se presenta con sensación de hinchazón. Se le realiza una ecografía transvaginal. Vemos una imagen a nivel de la región anexial izquierda en un plano transverso con aplicación de señal Doppler color, y lo que estamos viendo es una lesión de 12,5 centímetros con significativo flujo interno y tiene componente sólido, una lesión quística con componente sólido. Se valoró el porcentaje de componente sólido respecto al tamaño total de la lesión y esto terminó siendo un 60%, 60%, lo que terminó categorizando la lesión como una lesión multilocular con componente sólido. Esto lo podemos informar entonces como una lesión quística multilocular de 12,5 centímetros con componente sólido marcado flujo, es decir, un color score 4, que se categoriza como un ORAT 5, y el manejo va a ser referirlo al ginecólogo oncólogo. El diagnóstico terminó siendo un carcinoma seroso alto grado. En cuanto a los teaching points a tener en cuenta en casos como este, es que tenemos que ver que una lesión sólida puede llegar a tener áreas quísticas, pero no se va a considerar una lesión sólida según el ORATS hasta que el componente sólido de la lesión represente un 80% del total del tamaño de la lesión. Para esto es útil que durante la realización del estudio hagamos videos o loops donde mostremos la totalidad de la lesión para que se pueda valorar este porcentaje con mejor definición. Otra de las cosas que podemos usar en lo que son las lesiones sólidas va a ser el contorno externo y, como venimos haciendo, el color score. Esto nos va a ayudar a las diferentes categorizaciones. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos también una ecografía, vemos una lesión redondeada completamente sólida, sin flujo, y esto se categoriza como un ORAT 3. En este caso terminó siendo un fibroma ovárico. En el segundo ejemplo volvemos a tener una lesión redondeada de bordes definidos, regulares o suaves, lesión sólida que presenta escaso flujo o podría considerarse moderado según el operador. Esta lesión va a ser categorizada como un ORATS 4 por tener un poco más de flujo. Presenta una marcada vascularización y esto automáticamente hace que la categorización sea un ORAT 5. En este caso terminó siendo una metástasis. Y por último tenemos el ejemplo de una lesión sólida de bordes irregulares, como podemos ver en toda esta parte, que independientemente del color score, en este caso es claramente un 4, tiene una marcada vascularización, pero así no haya tenido flujo, esto se categoriza como un ORAT 5. En este caso en particular terminó siendo un tumor de células de la granulosa. Entonces vamos a tener en cuenta que el color score 4, que es el flujo significativo en una lesión sólida, nos va a aumentar el riesgo de la lesión y con eso la categorización. Y como dijimos recién, cualquier contorno irregular, independientemente de la vascularización, es lo suficientemente sospechoso como para categorizarlo como un ORAT 5. Siguiendo con los casos, tenemos una paciente de 45 años que consulta por antecedente de endometriosis. Se hace una ecografía transabdominal y una ecografía vaginal. Estas son imágenes a nivel de la región anexial izquierda. Y en la primera imagen lo que estamos viendo es una lesión sólida de 4,2 centímetros con moderado flujo interno y vemos que el borde en este caso se ve como un contorno suave y un efecto acústico posterior en lo que se llama efecto de persiana, es decir, que vemos líneas de sombra y líneas sin sombra acústica posterior. Y en su contraparte, en la ecografía transvaginal, al mismo nivel, lo que estamos viendo es la misma lesión hipoecogénica, sólida, con moderado flujo. En este caso presenta contornos irregulares y no se ve efecto acústico posterior. Entonces, esto lo vamos a informar como una masa sólida a nivel anexial izquierdo de 4,2 centímetros con moderado flujo, es decir, un color score 3,
con sombra acústica posterior y un contorno posiblemente irregular. Esto categoriza como un ORAT 5 por el contorno irregular, como habíamos dicho, y se solicita una resonancia a fin de descartar el fibroma. Visto, vemos que es homogéneamente hipointensa, no se muestra, pero en las secuencias de difusión no mostraba restricción y los bordes externos son regulares. El diagnóstico final terminó siendo un fibroma ovárico benigno. Como teaching point, tener en cuenta que para un especialista, quizás el diagnóstico ecográfico de un fibroma o un fibrotecoma puede ser confiado, es decir, hace el estudio y automáticamente ya sabe que ese es el diagnóstico. Según el ORAT 2.0, incorporó un descriptor de lo que es la sombra acústica posterior en el contexto de una lesión que sea hipoecogénica, que sea sólida y no tenga flujo, como un factor que va a disminuirnos el riesgo de malignidad de esa lesión. La resonancia nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico, sobre todo en el caso del fibroma, ya que vamos a poder valorar lo que es el estroma de la lesión y también disminuir el riesgo en la categorización. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que a veces los hallazgos que veamos en la resonancia pueden contradecir lo que vemos en la ecografía, en lo que en este caso lo mejor es usar el ORATS que nos dé un mayor riesgo para tener un manejo más adecuado de la paciente y no dejar pasar ninguna lesión que pudiera llegar a ser maligna. Este es el último caso, es una paciente de 66 años que se presenta con sensación de hinchazón y pérdida de peso. Se realiza una ecografía, la primera imagen transabdominal, la segunda también y la tercera transvaginal, donde lo que estamos viendo en la primera imagen a nivel anexial derecho es una lesión sólida, señalada por el asterisco, que midió 18 centímetros. En esta imagen se demostró que el componente sólido era mayor al 80%, así que se define como sólida. Los contornos podemos ver que son claramente irregulares y asociado a esto presenta ascitis compleja. Vemos en la ecografía transabdominal que se realiza a nivel del cuadrante superior derecho. Acá podemos ver el lóbulo hepático derecho y vemos cómo tiene líquido perihepático. Y en la ecografía transvaginal podemos ver la lesión señalada por la primera flecha y vemos líquido de aspecto complejo con ecos internos a nivel del fondo de saco. En este caso, podemos describir esta lesión como lesión sólida de 18 centímetros de márgenes irregulares asociada a ascitis. Esto lo vamos a categorizar como un ORAT 5, se refiere inmediatamente al oncoginecólogo. El diagnóstico final de lo que fue esta lesión fue un cistoadenocarcinoma seroso de alto grado. A modo de teaching point, tenemos que la ascitis, que sabemos es líquido libre alrededor del útero y más allá del fondo de saco, que no tenga una causa aparente, va a ser tomada como una consecuencia inmediata de la lesión que estamos describiendo. Y en caso de que esté presente y esté presente alguna lesión ovárica, va a hacer que categoricemos un ORAT 3 y un 4 como un 5. Siempre que no tengamos otra causa conocida de la citis. A modo de conclusión, tenemos que el ORATS ecográfico puede ser usado por radiólogos para promover el uso de lo que son descriptores consistentes, proveer también en el informe el riesgo posible de malignidad que pueda tener la lesión y junto con esto proponer manejos posibles. Cuanto a sus beneficios, mejora la comunicación entre lo que es el radiólogo y los diferentes médicos que vayan a ver a la paciente, así también como con las pacientes y otros prestadores de salud. Importante hacer un triaje apropiado para una mejor práctica, ya sea por el seguimiento y el manejo apropiado de esta lesión. Les dejo la tabla completa de la categorización ORATS, incluyendo lo que habíamos hablado ayer, con la definición de ciertas lesiones benignas y saber que acá tenemos también lo que es el manejo y ciertas características que tenemos que encontrar para poder dar con el diagnóstico. Muchas gracias. Dejo el DOI del paper
la página de ACR, donde pueden encontrar toda la información del ORRATS y también sepan que existe la aplicación para el teléfono del ORRATS que quizás en el momento de la práctica diaria puede ayudarnos con una guía más rápida en el consultorio.